De algo estoy convencido que lo que tenemos que hacer es proyectar el río para todo el país y para el extranjero también. Por eso yo le estoy dando tanta importancia a lo que es el proyecto del aeropuerto y el proyecto del Por eso tener un local de identidad quilmeña acá en pleno Ribera de Quilmes para mí es algo muy importante. Y en tiempos de definiciones ya tenemos definido quién es el candidato a presidente, que si bien nosotros ya lo sabíamos, había todavía alguna duda que sea Roberto Lavagna, no hay ninguna posibilidad de que no sea él, porque es lo que la sociedad está esperando. Así como en Quilmes están esperando que alguien se haga cargo de la responsabilidad de representar a más de 650.000 habitantes, bueno, en el país también se estaba esperando la responsabilidad de terminar con el tema de la grieta, ni el pasado ni el presente, y algo mucho mejor y superador para el futuro. Pichetto, Miguel Pichetto, senador y jefe de la bancada tuvo declaraciones bastante duras. La alternativa federal tiene cero visión política, no coincidir con esto seguramente. No, yo lo que creo, yo entiendo la posición del senador Pichetto y puedo comprender la situación por la cual lo dijo y su cuota de bronca en todo esto. Pero en realidad yo coincido con lo que dice Roberto Lavagna. Este proyecto era para conducir el país, no era para ganar una elección. Es lo mismo que cuando nosotros en Quilmes, fíjense el paralelismo, porque yo estoy tan identificado con Roberto Lavagna. Es lo mismo para lo que nosotros creamos identidad quilmeña, porque estamos pensando en Quilmes, no es meramente electoralista. Yo no quiero ganar las elecciones por ganar las elecciones. Yo lo que quiero es ganar las elecciones porque hay que cumplirle a un montón de gente que hace 20, 30 años que no le cumple la clase política. Porque los problemas que hoy tenemos no son un problema de gobierno actual, sino es el problema de muchos gobiernos que vienen dándole la espalda a los vecinos. El problema de los arroyos no es un problema de ahora. El problema que tenemos de la falta de conexión entre Quilmes y Solano no es un problema de ahora. El problema de la inseguridad no es un problema de ahora. O sea, muchos gobiernos vienen no haciendo las cosas como corresponde. Y nosotros desde el nivel nacional y desde el nivel municipal estamos planteando que el cambio realmente está en la educación, el cambio está en el trabajo. Hoy lo que necesitamos, los quilmeños, son puestos de trabajo, y los argentinos necesitamos trabajo y estabilizar la economía. Y todo tiene que ver con una cuestión cultural. Por eso el otro día Roberto Lavagna hablaba de una educación a nivel nacional. La directriz la tiene que dar el Estado Nacional. Y después cada una de las provincias tiene que adecuar la directriz de la educación nacional a cada uno de sus territorios. Acá lo que tenemos que terminar es de creer que el individualismo nos va a llevar adelante. Esta frase tan vapuleada que dice que o lo arreglamos entre todos y no lo arregla nadie. Todos lo dicen pero nadie lo hace. ¿Quién es la oposición, el oficialismo, el peronismo está muy dividido? ¿Esto de alguna manera puede favorecer al oficialismo? No lo va a favorecer, yo no creo en eso. Es más, algunos se jactan de decir
decir que yo soy parte de una estrategia del oficialismo. Esto de ninguna manera es así, no va a pasar. Los vecinos de Quilmes tienen una representación real en la identidad quilmeña, esto lo tengo clarísimo, y no es el peronismo el que hoy está representando a los vecinos de Quilmes. Es, por suerte, Identidad Quilmeña, que tiene una raigambre cultural importante, que hace 4 años ya que venimos trabajando para los vecinos de Quilmes, y yo que vengo de las filas del peronismo, la verdad que lo lamento, pero el peronismo hoy es una mezcla de unidad ciudadana, una mezcla de falta de representatividad, y por suerte yo me puedo dar el lujo de decir que dentro de este espacio hay peronistas, radicales, socialistas, de todas las clases dirigentes, y la verdad que lo que queremos es un beneficio para Quilmes, no un beneficio para un partido político. Porque hay otros aspirantes que quieren participar dentro del sector, ¿cómo van a definir eso? ¿Ya has hablado con alguno de ellos? ¿Qué imaginas? Yo lo que hablé dentro de este espacio, que el único hasta ahora soy yo, tengo entendido que estaría Fernando Pérez, no lo vi en las reuniones de la tercera ni a nivel nacional, pero está bárbaro. Que tengamos 2 opciones, los quilmeños, está bien. Hasta es respetuoso del espacio. Lo que me parece irrespetuoso es lo que está sucediendo en los otros espacios políticos, de que tienen 15, 20 candidatos, hasta, imagínense, el otro día tuvimos un chascarrillo del ex intendente Fernández hablando de un representante o de un posible candidato que ni siquiera del distrito de Quilmes. Esto es lo que la ciudadanía ve con malos ojos y no comprende, y la verdad que le debe asustar, porque si este es el desastre que ven desde los otros lados, ¿qué se espera para los quilmeños? Nosotros no. En principio, el candidato a intendente Roberto Labaña soy yo, y Consenso 19 lo represento yo en Quilmes, y si estuviera Fernando, bienvenido sea, y se disputará a través de las PASO como corresponde, para quienes realmente hablamos de consenso y hablamos de democracia. Para que estamos en el Día del Periodista. Claro, fundamental. Feliz día para todos ustedes. La verdad que estamos acá, primero para agasajarlos en su día, y en algo nuevo. Nosotros abrimos este local partidario frente al río, este lugar maravilloso que es esta cabaña, y con ya que ustedes, para darles algo en su día, lo que vamos a estar presentando, que yo ahora lo voy a anunciar, son los primeros 100 días de gobierno, los 33 puntos que sí vamos a poner en práctica dentro de esos primeros 100 días de gobierno, que hoy uno de ustedes me llamó y me dijo algo maravilloso, que es la luna de miel. Va a ser mi luna de miel en la Intendencia de Quilmes, porque es donde todavía los vecinos creen y confían. Bueno, yo les quiero asegurar que esta luna de miel va a ser por 4 años, porque lo que sí les aseguro, por sobre todas las cosas que nosotros vamos a cumplir con todos los vecinos de Quilmes, que hace 4 años que nos están viendo recorrer el distrito. Así que ahora les voy a mostrar cuáles son los